Recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Bien, mis amados, sabemos que nos corresponde hoy, ¿verdad? ¿Qué entramos a ver el día de hoy? Hoy entramos a ver antropología bíblica. Bien, la antropología es una palabra algo extraña, la mayoría deben conocerla, ¿verdad? ¿Saben qué significa antropología? ¿Alguno sabe qué significa antropología? ¿Alguno de los que estamos ahí conectados? Es la que estudia la historia del ser humano, maestra. Bueno, está cerca. Bien, resulta que la antropología es una palabra compuesta, viene de la palabra del griego antropos, que significa hombre o humanidad, y logía o logos, que significa estudio. Lo que quiere decir que va más o menos por donde su merced decía, estudio del hombre o estudio de la humanidad. Bien, ahora, la antropología eh, tiene varias ramas, digámoslo de esta manera. Bien, ahora como tiene varias ramas, pues cada una de ellas estudia al hombre desde una perspectiva distinta. Bien, entonces tenemos la antropología física o biológica, que es la que estudia al hombre desde su evolución genética y todas estas cuestiones. Tenemos la antropología cultural, que es la que estudia al hombre de acuerdo a sus costumbres, creencias y hábitos. Tenemos la antropología arqueológica. La antropología arqueológica lo que hace es estudiar al hombre de acuerdo a fósiles y todas estas cuestiones, y también mira las culturas y pueblos ya existentes, los analiza y desde ahí estudia al ser humano. Bien, y tenemos la antropología bíblica, y aquí ocurre algo especial. La antropología bíblica hay que tener cuidado porque, por ejemplo, tenemos que la Biblia que nosotros tenemos es descendiente o viene, digamos, la raíz es judía, ¿verdad? Pero resulta que los judíos como tal, ellos creen y tienen, se han desviado algunos y tienen otros libros como la Cábala y otras cosas de esas, por lo cual la antropología que ellos manejan es algo distinta a la que nosotros como cristianos manejamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Centrarnos en antropología bíblica, pero cristiana, teniendo como centro siempre a Dios, siempre al Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Bien, en ese orden de ideas, pues, ¿qué va a ocurrir en esta clase? Yo no les voy a decir nada nuevo, algo que ya no conozcan, pero vamos a hacer un recorderis a recordar todo lo que sabemos respecto al hombre desde como Dios nos lo enseña en su palabra. Bien. Y para iniciar vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis. Bien, mientras lo van buscando, Génesis capítulo 1, verso 26. Bien. Génesis capítulo 1, verso 26, por favor, van a ir siguiéndome allí.
para continuar la lectura, ¿bien? Y dice la palabra del Señor. Espérame, la cambio aquí a la Reina Valera. Bien, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar. Quiero que hagamos una cosa y tengamos en cuenta las siguientes palabras. Primero, imagen y semejanza. El hombre, al igual que todas las otras cosas que Dios creó, pues es una creación, ¿verdad? Pero es una creación especial, es el sello de la creación de Dios, porque allí refleja todo lo que es Dios. Ahora, el hombre fue creado mediante una deliberación divina, es decir, aquí como leemos, dice, entonces dijo Dios, hagamos. Es decir, las personas divinas, Dios Padre, Jehová Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo deliberaron, hagamos. Y a diferencia del hombre, como dice, a imagen y semejanza, Dios tiene algo y es que Dios dice y Dios ejecuta enseguida. En cambio, el hombre puede tener en su corazón muchos buenos propósitos, pero de ahí, de tenerlos a ejecutarlos, hay una gran distancia. Bien, ahora, aquí donde dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, vamos a ir y les pido que por favor ustedes me sigan allí en el libro de Isaías 14, capítulo 14, verso 14, para que vamos a entender qué es imagen y qué es semejanza. Este verso no tiene que ver nada con la creación del hombre, pero es para que tengamos claro qué es semejanza. ¿Bien? Entonces vamos a ir a Isaías 14, 14. ¿Qué dice el verso de Isaías 14, 14? En adelante dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bien, aquí ¿quién está hablando? Aquí está hablando Satanás, que en su tiempo era Luzbel, estaba hablando de que quería ser semejante al Altísimo, semejante al Señor Dios Todopoderoso. ¿Esto qué quiere decir? Semejante no es igual a Dios, no es igual. Cuando algo es semejante a alguna cosa, no es exactamente igual. Aquí lo que Satanás pretendía era adquirir ¿qué? Algo que después, que cuando Dios creó al hombre, se lo entregó. ¿Qué le entregó? Le entregó autoridad. Satanás lo que quería era adquirir un nivel de autoridad, pero al margen de Dios, porque no quería regirse o ser regido conforme a Dios, sino quería adquirir un nivel de autoridad, pero distante de Dios. Bien, en ese orden de ideas, teniendo claro qué es semejanza, vamos a retroceder, vamos a volvernos a ir al libro de Génesis capítulo 26. Y aquí dice, a imagen y semejanza. Vamos a ir aquí a la carta, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 17. ¿Qué nos habla Dios ahí? Conforme Él es, somos nosotros también. Es decir, el hombre es una imagen de Dios en el aspecto de que Dios es un ser moral, por lo cual el hombre también es un ser moral. Bien, entonces la palabra imagen hace referencia a capacidad moral y la palabra semejanza hace referencia a autoridad, la autoridad que Dios le entregó al hombre. ¿Por qué lo vemos de esta manera? Porque si continuamos aquí leyendo, entonces dice,
a imagen y semejanza, y señoríe sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias y toda tierra y todo animal que se arrastra en la tierra. Le está dando una autoridad sobre la creación que él hizo. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Dios había establecido un orden para que su creación funcionara, pero Satanás, al ver que no pudo establecer ese propósito que él tenía de adquirir una autoridad al margen de Dios, entonces quiso troncar el proceso de creación de Dios. Pero Dios no puede ver sus propósitos o sus planes troncados, pues tenemos que tener en cuenta que Él es Dios y sobre Él no hay nada. Amén. Él es el que señorea y está sobre todo. No hay nadie más poderoso que Él. Bien. Ahora, para poder mirar qué es, para poder entender qué es antropología y poder comprender al hombre, debemos de responder unas incógnitas que son cuáles: el origen del hombre, la naturaleza del hombre, estado original del hombre y la caída del hombre. Y esto lo vamos a responder para poder tener en cuenta bien todo lo que somos, conforme Dios nos ha dicho y conforme está escrito en su palabra. Amén. Entonces, en el origen del hombre, vamos a ver de dónde nació el hombre. Permítanme en un segundo, vamos aquí a mirar. Voy a presentarles unas diapositivas para irnos guiando, ¿bien? Maestro, qué pena, ¿me puede repetir el versículo de la primera carta de Juan, por favor? Claro, sí señora, es primera carta de Juan, capítulo 4, verso 17. Bien, eh, permítame en un segundo que el dispositivo se puso acá un poco lento para poder compartirles las diapositivas. Bien, mientras tanto vamos a ir al libro de Génesis capítulo 5 versículo 3 para hacernos bien claro, para tener bien en claro lo que es imagen y lo que es semejanza. ¿Alguno de los que estamos ahí me hace un favor y me va colaborando leyéndolo, por favor? Amén, pastor, amén. Amén, te escuchamos. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bien, así es. Entonces, ¿era Set Adán? ¿Era igual? ¿Era exactamente igual Set a Adán? No, ¿verdad? No lo era. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué
es imagen y qué es semejanza? Después de que Adán engendró a Set, ¿qué hizo? Transfirió a él unos genes que lo hicieron físicamente semejante y que también le dio esa autoridad también. ¿Para qué? Para estar sobre la tierra, pues tenemos en cuenta que eran los primeros seres humanos, ¿bien? Entonces, al ser los primeros seres humanos, pues estaban señoreando sobre toda la creación del Señor, gobernaban, ¿verdad? Tenían esa autoridad. Ya les voy a proyectar las diapositivas. Para poder avanzar. Bien, todas las antropologías son distintas, pero hay un punto en el que independientemente el antropólogo, el biólogo, cuando estén analizando al hombre, se van a cruzar esas antropologías, ¿bien? De la misma manera nosotros, al estar estudiando al hombre desde la palabra de Dios, también va a haber un momento en el que esas antropologías se van a cruzar, ¿bien? Pero tenemos que tener en cuenta, la ciencia nunca va a revocar la palabra de Dios, ¿bien? Porque siempre la palabra de Dios prima como la única y absoluta verdad. Pero si yo les leo, por ejemplo, el versículo donde hablábamos de que Dios creó al hombre, y vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 7, por favor lo leemos. Perdón, me regala la cita bíblica. Gracias, maestro. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 7. Amén, amén. Amén. Vamos a leerlo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, si leemos ese versículo y decimos, yo te pregunto, ¿qué tanto sabes tú de medicina, de la ciencia de la medicina, con respecto a ese versículo? ¿Tú cuánto sabes? Ninguno de nosotros sabemos nada de medicina solamente leyendo esto. Entonces, ninguna de las ciencias de los hombres interfieren, van a desaprobar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se cruza con ellas. ¿Por qué? Porque esas ciencias también han sido dadas por parte de Dios para extender también un poco más del conocimiento. Por medio de ese versículo sabemos que nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios, pero no sabemos el funcionamiento interno de nosotros. Entonces, todas las ciencias como la psicología, la medicina y todas esas ciencias, lo que hacen, la geografía, lo que hacen es complementar la palabra de Dios, no solamente en el hombre, sino en los diferentes aspectos de la vida. ¿Bien? Ahora, mirando esto, aquí deben estar viendo ya en pantalla lo que les decía ahorita. Estas son algunas de las
tantas ciencias que existen para estudiar al hombre, es decir, las diferentes ramas de la antropología. Existen algunas más, solo puse unas como ejemplo, ¿bien? Y aquí ya van a estar viendo en la pantalla lo que hablábamos ahorita. ¿Qué origen del hombre? Es decir, vamos a analizar cómo el hombre salió o fue creado de las manos de Dios. Vamos a ver la naturaleza del hombre para poder comprender por qué el hombre es como es y los elementos que conforman al hombre. Vamos a ver el estado original del hombre, cómo el hombre salió de las manos de Dios sin pecado. Y vamos a ver la caída del hombre. Debemos de tener en cuenta que el hombre es un ser caído por cuanto ha pecado, pero vamos a ir analizando a lo largo de la clase cómo es el hombre. Bien, ahora nosotros tenemos aquí que el hombre tiene, como vemos, ha creado el polvo de la tierra, tiene una parte física, pero la palabra de Dios dice que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre. Ese aliento vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Lo podemos repetir, por favor? El versículo. Amén, amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre, no tuvo que diseñar nada nuevo. ¿Qué hizo Dios? Recolectó de todo lo que ya había hecho en su creación para formar al hombre. Es decir, no hay nada nuevo dentro de la creación del hombre. El hombre está compuesto de lo que ya Dios había hecho, el polvo de la tierra, y le dio, esa es la parte física, y cuando dice aquí que Dios sopló aliento de vida, hay algo curioso. Para nosotros en la palabra de Dios aparece que Dios le dio vida, pero en el hebreo original es en plural. Dios le dio vidas, en plural, vidas. ¿Por qué vidas? Y vamos a ver el por qué Dios le dio vidas al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una parte material y una parte inmaterial. La parte material es lo que nosotros conocemos como, y ustedes lo están viendo ahí en pantalla, es lo que conocemos como cuerpo físico o carne, y tenemos la parte inmaterial que es el espíritu y el alma. Bien, y cuando Dios sopla vida, sopla el aliento de vida, su espíritu sobre nosotros, sobre el ser humano, hace de él un ser viviente. Bien, ahora, los componentes, como les decía, la ciencia nunca va contra la palabra de Dios, no va a entrar en conflicto con la ciencia de los hombres, pero ¿qué va a ocurrir? La ciencia de los hombres, hay muchos, y ahí vamos a ver ahora más adelante lo del tema de las teorías de la evolución y toda esta cuestión, pero cuando todas estas ciencias quieren desaprobar la palabra de Dios, resulta que antes terminan confirmando y soportando la veracidad de la palabra de Dios. Y lo vemos en lo siguiente. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, y lo acabamos de leer, que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Ahora, si miramos científicamente, que están viendo en su pantalla, el hombre está creado de varios elementos que científicamente está comprobado que están en la tierra. Bien, todos esos elementos como el calcio, fósforo, todos esos elementos están en nuestra carne, en nuestro organismo. Y todos esos elementos forman aproximadamente el 6% de lo que el hombre es en su estado físico, y el otro 94% está conformado entre agua y gases, pues sabemos que el ser humano en su mayoría es agua. Bien,
Por eso, cuando la palabra de Dios allí en Génesis dice, y Dios sopló vidas sobre el ser humano, es porque animó todos estos elementos que forman al hombre para ser un ser viviente. Bien, aquí viene algo importante y voy a hacer un paréntesis. Si el hombre tiene una parte material, una parte inmaterial, entonces, ¿qué es la muerte? Si la palabra de Dios dice que de polvo eres y al polvo volverás. Bien, ahí tenemos un versículo más que soporta que el hombre salió del polvo de la tierra. Bien, pero si lo miramos en las ciencias y en el diccionario, va a aparecer que la muerte es el cese de la vida, pero nosotros en la palabra de Dios sabemos que la vida no termina cuando el estado físico, la persona, su cuerpo fallece. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es cuando la parte inmaterial del ser humano se desprende de su parte material, de su parte física. Pero ahí no termina la vida, porque el ser humano es semejante a Dios ¿en qué? También en que es un ser eterno. Ya sea que alguna vez vaya a condenación o vaya a salvación, eso lo miraremos ya después más adelante, pero también es un ser eterno. Bien, ahora, hay otra cosa que debemos de mirar conforme a la ciencia que confirma que el hombre fue creado por Dios. Y aquí están viendo en pantalla, tenemos una cadena de ADN que científicamente la conocemos como el ácido desoxirribonucleico. Este ácido tiene una cadena secuencial, bien, que se repite constantemente. Y allí vemos el nombre de Dios en hebreo. ¿Qué ocurre? En el hebreo no existen números, pero cada letra tiene una asignación numérica, y esa asignación numérica los científicos la encontraron en esa cadena de ADN, y cada uno de esos números representa una letra del nombre del Señor. Bien, tenemos Yod, Hei, Bat, Hei, 10, 5, 6, 5. Bien, entonces, al igual que cada artista cuando hace su obra de arte, hace su firma y la plasma en su obra para certificar que fue una creación de él, de la misma manera Dios ha plasmado, digámoslo de esa manera, su firma en el ser humano. Y aunque el ADN en cada una de las diferentes familias, razas, tenga sus diferentes variaciones, siempre este código genético va a tener esa misma, aunque tenga ciertas variaciones por los rasgos y todas estas cosas, siempre va a tener esta cadena genética, va a ser lo mismo, la misma secuencia. ¿Bien? Eso con respecto a la parte material. ¿Listo? Ahora, esa palabra vidas en hebreo que la acabamos de leer en Génesis 2:7, que aparece como vida en singular, se escribe Kahayim. Y cuando Dios le dio vidas al ser humano, no solamente animó todos esos aspectos materiales en el hombre, sino que también animó dos tipos de vidas. Animó la vida orgánica o la vida material biológica para poderse reproducir y expandir la raza humana, sino que también animó la vida espiritual. Animó el alma, el espíritu, y por eso dice la palabra del Señor, y fue el hombre un ser viviente. Bien,
Y aquí es donde aparece en la palabra del Señor dos grandes conceptos teológicos que tenemos que ver, y vamos a ir a la palabra del Señor para mirarlo bíblicamente como nos aparece. Y dice, vamos a ir a segunda carta de Corintios capítulo 4 verso 16. Por favor, me van a ayudar desde allí. ¿Quién dice yo? Pastor, qué pena, me repite la cita, porfa, qué pena. Claro que sí, Gracias. dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Allí el apóstol Pablo nos habla y nos especifica esas dos vidas que Dios animó. Amén, pastor. Amén. Por favor, me colabora leyéndolo. Gracias. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por lo tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Amén. Entonces, hablamos de un hombre interior y un hombre exterior. El hombre exterior, ¿qué es? Lo que vemos. Ustedes me están viendo en este momento a través de una cámara. ¿Qué ven? Un hombre exterior, algo físico, lo que Dios animó del polvo de la tierra. Pero el hombre interior es el alma, el espíritu, donde se concentra todas estas otras cosas, que es lo que realmente da vida. ¿Bien? Ahorita más adelante vamos a entrar a analizar cada uno de estos dos aspectos de la vida, tanto el hombre interior como el hombre exterior. ¿Bien? Bueno, del hombre exterior no es mucho lo que hay que decir, básicamente ya lo explicamos, es creado del polvo de la tierra y fue animado. Lo que sí hay que analizar más a profundidad es el hombre interior, ya que en él hay aquí vamos a empezar, cuando estemos analizando al hombre interior, vamos a ver la naturaleza del hombre, la naturaleza esencial del hombre. Al decir la naturaleza esencial del hombre, hacemos referencia a que todo lo que Dios ha puesto en nosotros, amén. ¿Y por qué el hombre es como es? Bien. Están viendo en ese momento una imagen ahí, entonces tenemos el espíritu y el alma, ¿bien? Ahora vamos a ir a la palabra del Señor para empezar a analizar lo que es el hombre interior y que es lo que vamos a analizar. Pero antes de ir a esto, debemos de tener en claro, por ejemplo, la siguiente palabra, la palabra Adán. La palabra Adán a lo largo de las escrituras puede referirse a dos conceptos. Puede referirse a Adán como solamente el hombre, varón, o a un hombre varón, o puede referirse a la generalidad de la humanidad. ¿Bien? Y al hablar de esto como Adán, como simplemente hombre, hacemos referencia a Adán como el primer elemento de la especie. ¿Bien? Es decir, fue el primero físicamente de todos nosotros, lo que somos hombres. ¿Bien? Al decir hombre también, me refiero también a la mujer. Pues vamos a ir a la palabra de Dios, allí en Génesis capítulo 1, verso 26, donde estábamos al inicio, porque vamos a complementar, ¿bien? Y vamos a leer, entonces, Génesis 1, verso 26, y vamos a volverlo a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen
a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí hay algo hermoso. Resulta que aquí ya está hablando de varón y hembra, pero aquí todavía Dios no había creado la hembra, ¿verdad? No había creado a Eva. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí estamos viendo nuevamente el concepto de autoridad que Dios le dio al hombre cuando lo creó, en la palabra imagen y semejanza. Dice, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto, que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Pero si nos dirigimos aquí al capítulo 2 de Génesis, verso 18, vamos a ir. Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que les diese cómo había de llamarles. Bien, ahí estamos viendo nuevamente la autoridad que Dios le entregó a Adán, la sabiduría que le dio para ponerle los nombres. Aquí, cuando Dios forma, le dice a Adán que no es bueno que está solo. Si todo lo que había creado era bueno, aquí porque dice que no es bueno. Cuando Dios creó al hombre, todavía no había dicho que era bueno. Dios dijo que era bueno aquí en el capítulo 1, porque el escritor de Génesis, digámoslo así, complementando sus ideas, aquí en el capítulo 1 está hablando en la creación del hombre en general, pero el hombre no había sido el plan de Dios para la raza humana, no había sido complementado hasta el capítulo 2, cuando vamos al verso 21. Entonces, al verso 21 del capítulo 2 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dios, para formar a Eva, hizo caer sueño sobre Adán? ¿Alguno puede decirme por qué? ¿Acaso iba a hacer una cirugía y le iba a doler y por eso el sueño fue como una especie de anestesia? ¿O quién me puede decir por qué hizo caer Dios sueño sobre Adán? Lo iba a clonar, le iba a sacar de las células madre que se encuentran más abundantes en las costillas. ¿Por qué? ¿Era acaso una cirugía demasiado impactante que Adán no podía verla? ¿Quién me puede dar una razón del por qué Dios hizo caer sueño sobre Adán? Profesor, al parecer sí era una especie de cirugía, ¿no? De pronto para esos tiempos, hablándolo, no podría entenderse, pero para estos tiempos, como ha aumentado la ciencia, como dice el libro de Daniel, sí cabe entre la explicación que lo que surgió allí fue una especie de cirugía. Bien, tenemos que tener en cuenta que a nosotros, digamos, en este tiempo, una cirugía nos anestesian porque nos puede doler, pero si la palabra de Dios nos enseña, miremos lo siguiente, en este tiempo Adán no había pecado
Y la palabra de Dios nos enseña que en el cielo no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. Entonces no podría ser porque le fuera a doler a Adán el que lo abrieran para sacarle la costilla para formar a la mujer. Entonces, si el dolor y la angustia y todas estas sensaciones o sentimientos son son una derivación del pecado, y aquí Adán no había pecado, ¿por qué Dios hizo caer en sueño profundo a Adán? Porque Adán todavía estaba en espíritu y era una visión de Dios. Cayó en visión para crear a la mujer a través del sueño. Bien, la palabra de Dios nos enseña unos versículos atrás. Maestro. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ayuda idónea, aquí el concepto en el original hebreo de ayuda idónea tiene dos conceptos y son los siguientes: ayuda contraria o alguien con quien conversar. Literalmente significa alguien con quien conversar. Adán podía hablar con los animales, pero un animal no le iba a responder, no le iba a dar. Y tenemos que ver que Dios le entregó aquí en el capítulo 1, cuando creó, en Génesis 26, cuando formó al hombre, le dio autoridad. Y el hombre, cuando toma decisiones, sus decisiones tienen que ser, ¿qué? Sopesadas, analizadas, ¿verdad? Entonces, el concepto de autoridad, por eso Dios formó al hombre. Primero, ¿para qué? Aquí hay otra cosa que quiero que analicemos. ¿Por qué Dios, para formar a Eva, tuvo que abrir a Adán? ¿Que acaso no podía Dios formar también a Eva como formó a Adán del polvo de la tierra? ¿Por qué no lo hizo de esa manera? Porque Eva, como ayuda idónea, es considerada como mujer un ser único y especial, precisamente porque hace la diferenciación en la parte afectiva, la parte sentimental y el proceso mismo de la creación. Yo pienso que más bien es un simbolismo de lo que representa el hecho de haber dormido Adán. Uno, que él hace cosas que nosotros, incluso estando inconscientes, no las percibimos, pero Dios las hace para nuestro bien. Y el crear a Eva de esa manera es precisamente porque fue considerado, al crear a la mujer de una manera diferente, como un ser único, llamado ayuda idónea y columna del hogar. Bien. Profesor, Sí, señora. podría ser que cuando el Señor creó a Adán, tal cual como dice la palabra, lo crea a su imagen, conforme a su semejanza. Y Adán, en primer lugar, era ese ser único. No había otro ser como él. Así que el Señor por eso crea de ese ser único esa ayuda idónea, o sea, la hembra en este caso, para no crear otra creación, no, sino de la misma esencia crear a la mujer. Bien, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Dios no creó a Eva del polvo de la tierra, porque ya había creado la raza humana. Lo que él sacó a Eva de la costilla, aunque en los originales realmente no especifica qué hueso fue, simplemente, pero por tradición, digámoslo así, fue de la costilla. Bien, pero entonces la sacó de él. ¿Por qué? Porque ya había creado la raza humana, y eso era un simbolismo también de ¿qué? De la reproductividad, de la fructividad que le iba a dar cuando ya estaban los dos. Como decía aquí en el capítulo 1, dice, varón y hembra los creó, y fructificad y multiplicaos. Bien, entonces era un simbolismo de la reproductividad que iban a tener. Bien, ahora, por eso aquí más abajo, después de que en el capítulo 2 dice,
en el verso 23. Entonces Adán dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, y aquí entra lo siguiente. Aquí entra la institución del matrimonio. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y este mismo versículo también lo refiere, se refiere en el nuevo pacto, cuando dice de que un hombre que se une a una ramera será una sola carne, haciendo referencia a que, citando esta palabra, de que cuando un hombre se une a una mujer son un complemento, el uno del otro. Entonces no son diferentes el uno del otro, pasan a ser uno solo delante de Dios. Bien, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿No les parece algo redundante o algo que me puede explicar por qué, si Dios no creó al hombre, ni a Adán ni a Eva, los creó con un saco, con una chaqueta, un pantalón? Entonces, ¿por qué la palabra dice aquí que andaban desnudos y no se avergonzaban? Porque todavía era espíritu, o sea, no habían pecado, ellos eran eternos espíritu, todavía no conocían el Porque, pecado. Porque estaban en la cuando etapa de Dios, inocencia. porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, y ellos no tenían de qué avergonzarse porque era una bendición verse el uno al otro. Aquí hay un gran simbolismo que quiero que lo veamos, y es lo siguiente. Dice, y no se avergonzaban. La vergüenza es una consecuencia del pecado. Cuando alguien está en pecado, sabe que ha errado, que ha fallado, no solamente delante de Dios, sino cuando, digamos, el hombre o la mujer, el ser humano, le falla a alguien, se avergüenza. Cuando el hombre y la mujer se casan, hay estos conceptos. Uno, la vergüenza viene a causa del pecado. Cuando alguien ha fallado y no puede sostener esa comunión libre, sin tapujos. Ahora, aquí también en la institución del matrimonio no deben ocultarse nada. El varón y la hembra. En el matrimonio no deben ocultarse nada, porque precisamente son eso, ayuda idónea. Y cómo el varón y cómo la mujer van a hacer complemento cuando yo le oculto a mi ayuda idónea situaciones. Cómo ella va a sopesar decisiones, cómo va a ayudarme a direccionar en el camino en el que Dios ha instruido si yo le oculto cosas. Bien, ahora, espero que de aquí en adelante todos los que son casados empiecen a analizar si le están ocultando cosas a sus parejas. Eso no debe ocurrir, porque por eso es que vienen los problemas dentro de la unión marital. No están viviendo conforme Dios mandó. Dice, y andaban ambos desnudos y no se avergonzaban. El uno debe saber lo que el otro sabe, porque son una sola carne. Lo que mis ojos ven, mi cuerpo lo sabe. Y cuando mis ojos no pueden ver algo, pero mis manos lo palpan, inmediatamente esa misma información la llevan a mi cerebro y lo procesa, y todo mi ser lo sabe. De la misma manera, si el hombre y la mujer son una sola carne, no deben ocultarse nada. Porque eso da pie ¿para qué? Le da una oportunidad al enemigo para que se filtre a través de ocultar eso, y puede meterse para dañar. Debemos de analizar en nuestras relaciones maritales cómo la estamos manejando. Ahora, no faltará el que diga, ay, es que usted no sabe cómo es mi esposa o cómo es mi esposo, y yo por eso mejor no le digo. ¿Sí o no? Bueno,
Continuamos. Ahora, Aleluya, aleluya. ahora, aquí tenemos algo importante. Bueno, toda la palabra es muy importante, pero aquí vemos una primera relación importante. Primero, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso también puede dar pie para empezar a destruir las relaciones. Y vemos muchas veces, y la mayoría de hombres por lo general echan la culpa a que cuando nos casamos, la mujer es la que no deja a su mamá. Pero realmente aquí la palabra de Dios nos enseña lo siguiente, y sobre todo cuando el varón es muy arraigado a su mamá, se casa con su mujer, pero siempre siempre están con la sombra de la suegra, de la mamá del varón ahí, ¿cierto? Y aquí dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, y aquí viene la segunda relación, y será, aquí se me perdió, y se unirá a su mujer, o sea, son los dos, no debe haber nadie más, y serán una sola carne, son complemento el uno del otro, y no se deben avergonzar el uno del otro. Cuando se cumple este designio de Dios dentro de la unión marital, viene por autonomía, o bueno, derecho, viene a cumplirse lo que Dios delegó en Génesis capítulo 1, la autoridad. ¿Por qué? Porque lo que nos delega a nosotros en el ámbito espiritual, autoridad, es el cumplir lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros cumplimos las instrucciones, la Torah que Dios nos ha entregado, entonces ahí viene en el ámbito espiritual un quebrantamiento donde Dios nos da esa autoridad para poder irrumpir en el ámbito espiritual y quebrantar las tinieblas. Porque el enemigo no tiene ningún argumento a través del cual poder venir a dañar. ¿Bien? Ahora, vemos aquí que Dios, el primer regalo que Dios le dio a Adán y a Eva como unión marital en la institución fue la fertilidad. Por eso en Génesis 4:1 dice que y Adán conoció a su mujer, bien, y tuvieron hijos, bien. Ahora, pasando a otro tema, ya voy a pasar a unos conceptos que no son bíblicos, pero que, como les decía hace un momento, las diferentes antropologías, al igual que lo mencionamos hace un momento con el tema de cómo fue creado el hombre científicamente, hay otras teorías que no son unos conceptos no bíblicos, entre los cuales está la teoría de la evolución. Dentro de la teoría de la evolución tenemos dos evoluciones, la teoría atea o no teísta y la evolución teísta. La teoría de la evolución dice que todo ser vivo fue creado o surgió en un tiempo por casualidad y coincidencia de elementos, y que todo se adecuó para que se generara la vida. ¿Bien? Eso es lo que plantea la evolución no teísta. Propone que todo cuanto existe fue casualidad, coincidencia de elementos para la creación de la vida. Dentro de la evolución no teísta también surge la teoría del Big Bang. Dice que hubo una gran explosión y que todo esto fue después se fue enfriando, y que cuando se enfriaron los gases y todas estas cosas. Pero entonces hay algo importante que debemos de analizar. Si la teoría de la evolución, dentro de sus muchos conceptos, dice que nada se crea, sino que todo se transforma, entonces los gases de los que se supone que se creó esa explosión, ¿de dónde surgieron? Ahí ya vemos un argumento sobre lo mismo cual esas teorías no teístas se caen. Ahora usted dirá, ¿por qué estoy mencionando esto si estamos hablando desde la palabra de Dios? Porque aunque esto no viene
en la palabra de Dios, debemos de conocerlo. ¿Para qué? Para los que tienen esos conceptos, nosotros poder derribarlos, esos argumentos que el enemigo pone, para dar a conocer la verdad, la única verdad de Dios. Amén. Ahora, esas teorías... Maestro, Sí, perdón, señora. lo interrumpo, una pregunta. Sí, señora. Usted está hablando de las teorías de la evolución, pero es que en la Biblia, en Génesis 5, versículo 4, dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Quiere decir que esa fue la forma como se pobló el planeta, Exactamente, sí, señora. se organizaron las civilizaciones. Exacto. Ahí lo que sí miraría la antropología bíblica de pronto es el análisis de que esa civilización se formó a través de los matrimonios mixtos entre parientes. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, esa parte que me está mencionando, ya lo vimos de que en Génesis capítulo 1, cuando Dios ya, después del capítulo 2, cuando Dios formó a Eva de Adán, les dio un regalo hermoso que fue la fertilidad, y eso lo dice en el capítulo 1, cuando dice que Dios los bendijo y les digo fructificad y multiplicaos. Entonces no leí esa parte. ¿Por qué? Porque es obvio que si Dios les dijo fructificad y multiplicaos, pues ellos empezaron a tener, Adán empezó a conocer a su mujer y se allegó a ella, y de esa manera empezaron a poblar la tierra. Bien, para ir avanzando, porque esto de la antropología es algo extenso, entonces continué con el tema de los conceptos no bíblicos acerca de la antropología, porque la antropología supone que todo se creó por casualidad. Bien, y nosotros sabemos que todo no fue creado por casualidad. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, el cual nos ha formado conforme a su imagen y semejanza, como está escrito aquí, bien, en su palabra. Y sí, en un inicio, la humanidad, ellos empezaron así, familiares unos con otros, ¿cierto? Adán tuvo hijos y luego entre ellos y primos y todo así hasta que se pobló la tierra. Pero ya llega un punto en el que ya Dios establece que eso no es lícito. Eso ya lo entra a llamar Dios incesto. Ya no debemos estar entre familiares, ¿bien? Pero eso ya es otro tema. Ahora, más adelante, mucho tiempo más adelante, pues ya después, en la teoría de la evolución, cuando la Iglesia Católica se entera que la teoría de la evolución está cogiendo fuerza, ellos no pueden, no saben cómo hacer para contrarrestar esta situación. Entonces ellos se encomiendan a un jesuita francés, que es un pensante, bastante analítico el hombre, y empieza a sacar una cantidad de deducciones para empatar la teoría de la evolución con la palabra de Dios. Y él plantea una teoría de alfa y omega, y de que cuando Dios creó al hombre y en el punto alfa, y empieza con una cantidad de cosas hasta llegar al punto omega, y que es la inteligencia suprema, que es Jesucristo. Y bueno, eso es una herejía. Se los comento únicamente para tener ese punto de referencia. Ese hombre se llama Pierre Teilhard de Chardin. Bien. Ahora vamos a entrar a conocer la parte inmaterial del hombre. La parte inmaterial del hombre, como sabemos, es su alma y su espíritu. Su alma y su espíritu.
Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 26. Por favor, me repite la cita bíblica, gracias. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 26. Amén. Amén. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? El Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad, así como fue partícipe de la creación de todas las cosas, Él también tiene la potestad sobre su vida. Vamos a ver cómo en el libro de Job, este hombre, Job, se refiere hacia la parte material e inmaterial del hombre. Vamos a ir a Job 4:19. Y otra personita va a ir ahí mismo en Job, capítulo 27, verso 3. ¿Quién los tiene? Job 4, versículo 19. Amén. Y dice, Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. des en cuenta aquí el cómo se refiere al hombre exterior, al hombre interior. Dice, está llamando su cuerpo físico casa de barro, o sea que él se está refiriendo en su parte inmaterial que habita en una casa de barro, en algo físico. Bien, ahora, Job 27:3. Amén, pastor. Amén. 27. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya aliento de Dios en mí, en mis narices. Amén. Des en cuenta que aquí está diciendo, Es que no. des en cuenta que aquí dice que todo tiempo mi alma esté en mí. Aquí está haciendo referencia primeramente a la parte inmaterial dentro de su parte material, ¿cierto? Dice, Amén. hálito de Dios en mis narices, es decir, el soplo de vida que Dios le ha dado a su alma es para que su alma pueda permanecer en su cuerpo físico. ¿Bien? Capítulo 32, verso 8. Estamos en el libro de Job. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Bien. Mira esto, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente hace que entienda. La parte racional de nosotros, y de hecho el apóstol Pablo lo dice, porque esto es vuestro culto racional. Nosotros analizamos las cosas desde nuestro, digámoslo así, de nuestro ser interior, desde nuestro ser inmaterial. ¿Bien?
Ahora, dentro de la parte inmaterial, como nos damos cuenta, está el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Usted si me va a decir, no, es que el hombre es un ser tripartito. Y aquí yo le estoy diciendo en este momento que el hombre está compuesto de un ser material y un ser inmaterial. Entonces, si usted me dice, no, es que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, está correcto, eso es así. Lo que pasa es que así como la parte material está compuesta de varios elementos, la parte inmaterial también está compuesta de varios elementos. Está su alma, su espíritu, y vemos que también más adelante en otras citas bíblicas hace referencia de que mi corazón y muchos otros componentes que están dentro del porque uno no piensa, digamos, si miramos el corazón es un órgano físico, pero si miramos y la palabra dice que con el corazón se cree, un órgano físico tiene pensamientos, no, está hablando desde una parte inmaterial que habita dentro de nosotros, que la referimos como el corazón. ¿Por qué? Porque es el centro de los sentimientos, de las emociones. De hecho, cuando miramos la palabra corazón en el hebreo, hace referencia a los pensamientos, sentimientos y emociones, que eso hace parte ¿de qué? De la parte inmaterial del ser humano. Amén. Amén, amén, así es. Ahora, para poder comprender bien más explícitamente al ser humano como tal, debemos de comprender, hay un hombre que es modelo para nosotros, y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a entrar a analizar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a ir a el libro de Juan, capítulo 1. Y vamos a ver que, primero, desde el capítulo 1, Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y así empieza a explicar todo, y de que él estaba, ahí está haciendo referencia a Dios, al Señor Jesucristo, como de la segunda persona de la deidad, en el espíritu, porque Dios es espíritu. Pero como vamos a analizar la parte humana del Señor Jesucristo, vamos a ir hasta el verso 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. A mí me gusta leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan es un hombre muy equilibrado al referirse respecto al Señor Jesucristo. Juan nunca habla del Señor Jesucristo de su parte humana, sino también equilibrarlo con su parte de deidad, como Dios. O tampoco habla de su deidad, que tampoco se refiera a su parte humana. ¿Por qué lo hace? Porque a través de este evangelio podemos ver, cuando hablamos del Señor Jesucristo, Él es como modelo. Él tomó esa humanidad, ¿para qué? Para que seamos nosotros, el ser como ejemplo de nosotros de cómo debemos de vivir. Él es nuestro ejemplo de que aún él siendo hombre, él pudo vivir. Ahora, para el Señor Jesucristo ser hombre, él fue un hombre completo. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice cuando le dice a los apóstoles, les dice, bueno, ¿y quién dice los hombres que soy yo? Entonces ahí le responden, no, unos dicen que tú eres uno de los profetas, y así empiezan a decirle, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué estaba viendo la gente en Jesucristo? Estaba viendo un hombre. Estaba viendo un hombre físico. De hecho, al Señor Jesucristo lo llamaban el carpintero, el hijo del carpintero. O sea, y a él lo vieron trabajando con madera. O sea, ¿qué estaban viendo? Un hombre físico.
Y como hombre físico tuvo las mismas, digámoslo así, las mismas necesidades de nosotros. Él sentía sueños, sentía hambre y todas estas cosas. Y lo vamos a seguir mirando acá. Por ejemplo, vamos a ir a Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 33 y 34. ¿Quién me hace el favor de leerlo? ¿Cuál cita, hermano? Marcos capítulo 14, verso 33 y 34. Amén, amén, amén. Amén. Dale, mi Y hermano, amado, tomó, léelo. y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Bien, analicemos lo siguiente. Aquí hay dos conceptos grandes. Dice que él que se entristeció. ¿Y qué más dice Amén, ahí? sí, señor. Se angustió, se entristeció, o sea, tiene sentimiento, estaba muy triste Bien, hasta la ahora, muerte. hay algo importante y porque les decía que debemos de comprender al hombre a través de Jesucristo como hombre. Porque hay muchos que dicen que si nosotros estamos en Cristo y ya conocemos al Señor Jesucristo, nosotros como seres humanos no podemos entristecernos porque estar en Cristo es gozo perpetuo y una cantidad de circunstancias que no son realidad. Si el Señor Jesucristo siendo hombre se entristeció, ¿cómo nosotros siendo el Dios en un cuerpo de hombre, en un cuerpo de barro, si Él sintió tuvo esos sentimientos, ¿cómo nosotros no vamos a entristecernos? ¿Cómo no vamos a tener esas emociones, verdad? Entonces, si Él se entristeció, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Ahora, hay que mirar lo siguiente. Aquí, si Él llegó y los dejó a los 3 apóstoles ahí, ¿y qué hizo Él? Él se transfiguró, es decir, su deidad. Él es la segunda persona de la deidad de Dios. Amén. ¿Y qué hizo allí en el monte? Se transfiguró, es decir, su deidad, su luz admirable salió, resplandeció. Ahora, estos 3 apóstoles fueron testigos presenciales y vieron la gloria del unigénito. Pero yo les digo lo siguiente, acá los otros que estaban ahí abajo no la vieron, no la experimentaron, sí, también la experimentaron, porque fueron también testigos de milagros y vieron el poder de Jesucristo como Dios a través de él como hombre. Bien, lo que pasa es que Dios les permitió a ellos que fueran testigos de esa expresión de su deidad. Amén. Pero, ¿dónde está el punto más certero? En que él, aun siendo Dios, se entristeció y él fue a ser fortalecido allá. Es decir, nosotros como hermanos en Cristo, cuando algún hermano se encuentre débil emocionalmente, también necesitamos apoyo y para eso estamos aquí como parte de ese cuerpo, para unos a otros fortalecernos. Y ahí también entra en juego lo que es la palabra del Señor, donde dice de que es mejor 2 que 1, porque si el uno cae el otro le levanta. Por eso no deben haber tapujos ni escondidos ni esconder nada los entre cónyuges, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso están, para que el uno levante al otro, amén, para apoyarse. Y para eso también estamos entre nosotros, entre los hermanos. ¿Para qué? Para levantarnos, para no dejarnos desmayar y caer del propósito en el cual Dios nos ha traído. Amén. Vamos a ir a volver al Evangelio de Juan y vamos a ir a capítulo 8, verso 40.
Y nos vamos a dar cuenta aquí que el mismo Señor Jesucristo se refiere a él como hombre. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Si te das cuenta, si se dan cuenta, aquí el mismo Señor Jesucristo se está refiriendo a él como hombre. Señor Jesucristo fue hombre en absoluto, totalmente. Él fue hombre. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque aunque ya lo sabemos, como les dije desde el inicio, no les voy a decir nada nuevo que no sepáis, sino simplemente es para que sepamos de que si el Señor Jesucristo pudo soportar y no caer en pecado, nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí Dios se está refiriendo a que nosotros debemos de ser como Él es. Y vamos a ir a Primera de Pedro, verso 3 al 7, por favor. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene? ¿Tres qué, mi hermano? Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, ahí está hablando de que la mujer, como les venía diciendo, es complemento, o sea, ni está abajo para pisotearla, sino que debe estar ahí como coheredera. Así como el Señor Jesucristo dice que todos los que le creemos somos como coherederos con Él, está haciendo referencia ya que el hombre y la mujer son una sola carne. Nosotros como hombres también no debemos subestimarlas. Ellas también tienen unos dones dados por Dios para ejercer dentro de su iglesia. Amén. Ahora, aquí cuando Dios nos dice que tenemos de referencia al Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque aquí dice que Él es como el unigénito, Él es el unigénito, y si Él pudo soportar y no pecar, es porque nosotros, al ser hijos de Dios, esto refiere a una relación paterno-filial. Es decir, cuando nosotros vemos al Señor, a Dios como Padre, Él dice que debemos de ser como Él, debemos de ser semejantes a Él. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Padre, el hombre tiene que cambiar su manera de pensar y de vivir para ser como Dios lo estableció. En el principio, el hombre no tenía pecado y era de esa manera. ¿Por qué? Porque tenía a Dios directamente como Padre, y esa relación fue quebrantada a raíz del pecado. Pero como Dios no puede ver truncado digámoslo así, sus proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Él tuvo un plan de salvación a través de Jesucristo. Para con nosotros. Por eso cuando nosotros le recibimos a Él, debemos de cambiar nuestra manera, renovar, como dice en el nuevo pacto el apóstol Pablo, renovaos nuestra manera de pensar y de vivir. Resulta que cuando Satanás, y ya vamos a entrar aquí a otra de las áreas, y es de que les mencionaba en el inicio, y vamos a ver el origen del hombre, la naturaleza esencial del hombre, y vamos a ver cómo el hombre nació
de las manos de Dios sin pecado. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo había creado con toda la sabiduría, toda la inteligencia que requería para poder gobernar, porque Dios le delegó una autoridad para sojuzgar la tierra, para gobernarla. Pero Satanás vino a irrumpir lo que Dios ya había hecho. Y el orden que Dios había establecido para orden funcional de las cosas, de su creación, era Dios, Cristo, hombre y mujer. Pero Satanás hizo pecar a la mujer y alteró el orden y quedó mujer, hombre, la mujer por encima del hombre porque lo subyugó, y Cristo y Dios. Pero al ser humano haber pecado, marginó a Dios, lo hizo a un lado. Entonces alteró el orden Satanás, quedando Satanás, mujer, hombre. Pero como les vengo diciendo desde hace un momento, Dios no puede ver troncado sus cosas. Y como Él en su divinidad, Él todo lo sabe, Él ya había propuesto el plan de salvación para el ser humano a través de Jesucristo. Amén. Amén. Y aquí hay algo importante. Cuando nosotros, y vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:16, por favor. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Como les decía, esto se refiere a una relación paterno-filial. Si nosotros tenemos a Dios como Padre, entonces debemos de poder vivir en santidad, porque Él es el que habita dentro de nosotros, y así como Dios creó a Adán a imagen y semejanza, nosotros debemos de reflejar a Dios en nosotros, debemos de reflejar al Señor Jesucristo en nosotros. Entonces ya nuestras emociones, nuestra carne, porque en la palabra del Señor se refiere de esta manera: carne, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ya reflejamos al Señor Jesucristo, debemos de reflejarlo a Él en nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y todo esto. ¿Cómo Dios creó al hombre? Dios lo creó, y aquí vamos a ver la explicación en Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Y este es un libro que casi no leemos. La mayoría. Por favor, vamos a ir allí. El que lo encuentre primero, por favor, me dice. Amén, amén. Amén, hermano, colabórame ahí, por favor. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. ¿Cómo Dios creó al hombre? El hombre salió de las manos de Dios justo y recto. ¿Por qué? Porque reflejaba el carácter de Dios en él. Amén. Adán reflejaba el carácter de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Reflejar el carácter de Dios en nosotros. Sed santos, apartados del pecado. Ahora, vamos a ir a Romanos 1:22, por favor. Amén.
Amén. Léelo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bien. Recuerdan que hace un momento yo les decía, cuando Dios creó al hombre, le dio toda la sabiduría para sojuzgar la tierra, para gobernarla, pero ¿qué ocurre? El hombre, cuando pecó, toda esa sabiduría que Dios le había dado decayó. Entonces aquí podemos también a través de este versículo también ir en contra de todas esas teorías que no son de Dios, como la teoría de la evolución, porque dice que una especie inferior va dando paso a una mayor y así va evolucionando hasta aumentar y llegar a la inteligencia suprema y cosas de estas. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña, Dios creó al hombre con toda la capacidad motriz, toda la inteligencia, ¿para qué? Para poder señorear sobre todo lo que Dios había creado, pero eso se perdió cuando pecó el hombre. ¿Bien? Vamos a ir a Salmos 3:8, por favor. Amén, pastor. Dice, ¿cómo dice? Salmos 3:8. Las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Cuando el hombre pecó, Satanás alteró el orden que él había establecido, pero como él lo sabe todo, él ya tenía su plan de salvación para con nosotros. Amén. La salvación es de él es el que salva. Amén. Ahora, en el estado original del hombre se distingue la imagen natural del hombre y la imagen moral de Dios. Entonces, la imagen natural, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que los pensamientos del hombre son de continuo al mal, pero cuando nosotros ya nos renovamos en Cristo Jesús, entonces debemos de reflejar el carácter moral de Dios. Amén. Entonces, aquí ya está el ser espiritual, racional, moral de Dios en nosotros. Que eso se había perdido a raíz de toda esta decadencia del hombre. ¿Y cómo ocurrió esto con el Señor Jesucristo para que Él nos redimiera? Hay que ver que hay unas leyes establecidas para que Él pudiera acceder a todo esto, y Él cumplió todo esto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 21. Y lo van a tener ahí. Mientras tanto, yo voy a ir aquí. Colosenses 3. Colosenses 3:10. Y dice, y revestido del nuevo
y cuál conforme imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ay, creo que apunté donde no era. Colosenses 3:10 dice que debemos vestirnos del nuevo hombre y renovarnos constantemente a imagen de su creador. Esta vida nueva no importa si no es judío o gentil, si está o no circuncidado. Amén. Entonces, es que creo que apunté mal ese versículo porque va en otra parte de la enseñanza, perdóneme. Bien. Efesios 4:24 también nos habla referente a lo mismo, que dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Aquí nos está reflejando el carácter moral de Dios. Amén. Amén, pastor. Bien. ¿Cómo llegó el plan de redención a nosotros a través de Jesucristo? Resulta que dice la palabra del Señor que vino el ángel y le habló a María y dice que bueno, vamos a ir a donde empieza a hablar de esto. Dice, Mateo capítulo 1, dice genealogía de Jesucristo. Y aquí empieza a demarcar una serie de descendencias, de genealogías. Resulta que para el Señor Jesucristo poder acceder a ese plan de salvación para con nosotros, Él tuvo que cumplir una tipo de ley mosaica, donde cuando el esposo se hace siervo perpetuo para su esposa y sus hijos. Bien, por eso Él, para poder acceder a darnos esa libertad a nosotros en el espíritu, Él se hizo esclavo. Y la palabra de Dios nos enseña que Él fue llevado y dice la palabra que le abrieron sus oídos. Y en la palabra en Éxodo capítulo 21 dice que cuando el hombre se sometía a esclavitud, lo llevaban en una plaza pública y horodaban su oreja, su lóbulo derecho, lo perforaban de señal de que él quedaba en esclavitud a cambio de su esposa y de sus hijos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él se entregó como siervo a cambio de nosotros, para darnos esa libertad a nosotros. Y para poder acceder a ello tenía que cumplir ciertas condiciones, que era que tenía que ser descendiente de David. ¿Y cómo Dios hizo esto? Conectó a David a través de María. Y ahí dice que la envistió el Espíritu Santo. Esa palabra envistió también nos hace referencia a ¿qué? A que cuando en los seres humanos, bueno, los animales cubren para eso se refiere a cuando van a preñar a un animal, a una mujer, para la engendración, pues, del feto, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el Espíritu Santo cubre a María y ahí es que se genera el milagro de
creación de Jesucristo como hombre. Y ese es el único milagro que hay ahí. De ahí para acá ya empieza a haber un engendramiento normal como el de cualquier ser humano. Por eso vemos a Jesucristo como ser humano. Pero hay una pequeña connotación ahí, o gran connotación realmente. Y es que el Señor Jesucristo como hombre, Él tiene que un cuerpo humano normal que siente calor, frío, todo lo normal, pero siempre guardó su deidad, por lo cual no pudo caer en pecado. Amén. No cae en pecado. Y pudo acceder al trono a través de la conexión con el trono de David. ¿Cómo? A través de María. Y de María viene la descendencia de Natán. Por ese lado, él accede al trono, por eso fue llamado también el rey de Israel. Hablando aquí de que los hombres, cuando tomamos, y quiero hacer aquí un comentario, y es que muchos hombres suelen caer en infidelidad, y ahí no están actuando como Dios los creó, como un ser racional, sino como un animal. Porque tú ves que los animalitos, ellos cuando son creados, nacen y por instinto tú ves que un perrito va buscando a cuanta perrita pueda cuando están en celo, ¿verdad? Entonces ahí no están actuando como un ser racional, no están mostrando la naturaleza esencial del hombre conforme Dios lo creó. Entonces, no es algo que se deba hacer, ¿bien? Porque eso aún lo vemos dentro de muchas iglesias cristianas. Vemos a muchos que caen en eso. Bien, mis amados, por hoy vamos a dejar aquí la enseñanza de la antropología. La antropología es poder conocer al hombre conforme la Biblia. Amén. Amén. ¿Se desconectaron? Amén, amén, amén. Amén, pastor, aquí estamos. Amén. 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 Por aquí estamos, sino que calladitos. Bueno, pensé, me habían dejado solo, pensé que se habían ido. Varón, batió el Bueno. récord, 26 versículos. Señor, Batió el récord, 26 versículos. bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Dentro de lo que les estaba diciendo al inicio, los 4 puntos esenciales de la antropología, hay un punto que nos falta ver y es ¿qué debe hacer el hombre para poder ser salvo? ¿Qué debe hacer el hombre para poder ser salvo? Pues debemos, ya lo sabemos, la palabra de Dios nos enseña, debemos de seguir y debemos de creer en el Señor Jesucristo. Debemos de creer en el Señor Jesucristo y obedecer lo que está escrito. Nosotros obedecemos cuando aceptamos al Señor Jesucristo, vamos a obedecer la ley, la palabra del Señor, porque en Cristo Él cumplió la ley por nosotros. Cuando nosotros le creemos y le obedecemos, entonces allí
va a haber esa redención, amén. Y de esa manera la naturaleza caída, que de continuo es al pecado del hombre, es cambiada a su estado original como Dios creó al hombre, amén. Amén, amén. Bueno, esta clase no es muy larga, puesto que como les había comentado, no hay nada nuevo que enseñarles, sino simplemente organizar los conceptos que ya estaban ahí, que ya veníamos conociendo, amén. No profundizo acerca de lo del plan de redención, porque eso se va a ver a profundidad en la materia de soteriología, amén, que habla sobre la salvación y todo esto. No profundizo sobre esos otros temas porque pues ya son materias independientes, amén. Y eso Amén. ya los vamos a ver con otros maestros, amén.